Te voy a enseñar en esta clase cómo trabajar con los ajustes de sombra e iluminación. Como bien vimos en clases anteriores, podemos generar una nueva capa de ajuste yendo acá, a este icono, creamos la capa de ajuste que necesitemos. Ahora, ¿qué pasa? Esta capa de sombras e iluminación no la vamos a encontrar acá, la vamos a encontrar directamente en imagen, ajustes, sombras / iluminaciones. Ahora, si yo hago clic, voy a trabajar directamente sobre esta capa, cosa que aprendimos que no hay que hacer, porque vamos a trabajar de una forma destructiva. Vamos a perder el registro de lo que era nuestra capa original, con lo cual vamos a duplicarla. Esta capa la vamos a guardar, la ocultamos ahí abajo, y vamos a trabajar sobre la capa de arriba, ¿no? Vamos a ir a imagen, ajustes, sombras / iluminaciones. Te voy a contar más o menos, esto vamos a ponerlo en 0, ¿sí? Así es como te va a aparecer. Nos vamos a encontrar con una solapa de sombras y una de iluminaciones. Vas a ver acá que ambas tienen la posibilidad de sumarle cantidad. Esto no quiere decir que vamos a agregarle cantidad de iluminación o cantidad de sombras. Esto no es así. Al sumarle cantidad nosotros a las sombras, le vamos a indicar que queremos que nos muestren más detalles de esas sombras. A veces cuando una fotografía tiene muchas sombras o muchas iluminaciones, tiende a perderse el registro de la imagen. Por ejemplo, vamos a acercarnos acá en el huevo, por ejemplo. Nosotros acá estamos viendo la fotografía un poco quemada. Lo mismo acá que en la mano. Vemos una iluminación acá que nosotros tenemos la posibilidad de agregarle mayor cantidad de detalles a las iluminaciones, a todo lo que sea blanco. Entonces, si yo empiezo a sumar cantidad de detalle, fíjate cómo la mano empieza a tener, vamos a ir viendo, cómo empieza a tener más detalle. Yo empiezo a ver más arrugas, ¿no? Más pelitos se ven, más textura de la piel. En cambio ahí, en el original yo no lo tenía. Pasa lo mismo si vamos al huevo. Nosotros el huevo teníamos así. Y si empezamos a agregarle iluminaciones, vamos a empezar como el huevo empieza a tener más textura de esta parte. Se lo empieza a ver ahora como un poco mojado acá, como un poco de brillo, cosa que antes no se lo veía del todo. Entonces, al agregar mayor cantidad en las iluminaciones, vamos a hacer que aparezcan más registros de la imagen. Lo mismo nos puede pasar con la naranja. Yo puedo agrandar, le puedo poner más registro. Y si vos ves la diferencia entre cómo empezó y cómo lo puedo llevar, es mucha la diferencia. Acá empiezo a ver la textura del gajo, cosa que antes no la tenía. La tenía pero muy quemada. Entonces yo con esta herramienta recupero textura. Así como la recupero en las iluminaciones, también la recupero en las sombras. Si vos ves las sombras, yo por ejemplo acá no tengo mucho registro de la madera en esta parte, ¿no? Entonces, si yo empiezo a agregar de a poquito, acá puede ser que recupere un poquito de registro de la madera, un poquito de textura. Esto igual te recomiendo que no pongas una cantidad muy alta, porque puedes hacer que la fotografía se lave, ¿no? Si yo le doy muy fuerte, la sombra empieza a lavarse, con lo cual me conviene muy poquito. Y ahora lo que vas a ver, si mostramos más opciones, tenemos la posibilidad de ajustar al radio. El radio lo que vamos a hacer es especificarle una cantidad de píxeles para que se expanda esa cantidad. Entonces yo puedo ajustar al radio y la cantidad de la sombra se va a expandir un poco más. No va a trabajar solamente en esto, sino que va a trabajar un poquito más allá de la sombra. Entonces le agregamos más radio. Podemos agregárselo también a las iluminaciones. Un poquito más de radio, no le va a venir mal. Esto está bueno hacerlo para suavizar. Y como vimos, empezás a recuperar registro de muchas cosas. Esta parte de ajustes te recomiendo que no toques mucho porque vas a arruinar la fotografía. No, ahí se te va a quemar mucho. Esto te conviene no tocarlo, dejémoslo en 0. Lo vamos a solucionar con otras herramientas. Esto lo mismo, dejemos todo como está. Y le vamos a dar OK, ¿no? Entonces, a simple vista ya empezamos a ver una imagen y otra cómo fue cambiando. Veamos tanto el huevo como la mano.
Veamos cómo recuperaron texturas. Centrate acá en la naranja. Mirá cómo cambió esto. Cómo recuperamos texturas que no existían. Y ahora lo que podemos hacer es agregar una nueva capa de ajustes de brillo y contraste. Entonces se la vamos a aplicar solamente a esto. Recordá que apretando la tecla Alt y una vez que aparece este icono cliqueamos y solo le aplicamos los ajustes a esta capa. Y ahí podemos ajustar un poco el brillo. Un poquito más ahí. Un poquito menos de brillo. El contraste que no sea tan fuerte lo vamos a dejar más o menos por ahí. Estos ajustes van a ser personalizados para cada foto. Lo mismo que los ajustes que acabamos de ver de sombras e iluminación. Cada foto va a tener su ajuste específico. Esto lo vamos a poner todo dentro de una carpeta para que podamos ver el antes y el después. Recuperamos muchas texturas que la fotografía original no tenía. Y ahora te voy a explicar una forma manual que yo utilizo mucho para crear iluminaciones y sombras en lugares específicos que yo necesito. Vamos a crear una nueva capa y la vamos a llamar sombras. Vamos a seleccionar el pincel y nos vamos a ir a un lugar de la fotografía donde haya sombras, puede ser acá. Presionando la tecla Alt se nos activa el gotero y cliqueamos en cualquier parte de la fotografía donde haya una sombra para seleccionar ese color, ¿no? Si yo cliqueo en otro lado, fíjate cómo va cambiando el color a medida que cliqueo. Vamos a ir acá a seleccionar la sombra. Y ahora bien, con esta capa seleccionada, vamos a ir a seleccionar un pincel bastante alto. Más o menos ahí, un poquito más alto. Está bien. Fíjate que el pincel sea difuso, que no sea definido. Si no, van a quedar las sombras muy bruscas. Y nosotros queremos que se difuminen. Y empezamos a pintar, ¿no? Pintemos ahí a ver qué pasa. Yo te voy a mostrar algo que vas a poder aplicarle a la capa, que es un efecto de fusión. Vamos a aplicarle el efecto diferencia. Vos podés aplicar otro. Esto, fíjate, siempre anda probando uno con el otro. Yo siempre para las sombras uso diferencia. Vamos a bajar un poquito la opacidad para que cuando yo pinte no sea tan oscura esa sombra. Y ahí puedo empezar a pintar en las partes donde considero que debería haber más profundidad. También me puedo ayudar con la opacidad del pincel. Una cosa es la opacidad de la capa, que trabaja sobre la opacidad entera de toda la capa, de todo lo que yo fui pintando. Si yo voy cambiando la opacidad del pincel, mi capa va a tener diferentes opacidades a medida que yo vaya pintando. Entonces ahí puedo pintar, puedo pintar, puedo pintar. Entonces yo voy pintando donde considero que hay sombras. Acá abajo de la mano tiene que haber. Acá abajo también. Por acá también. Sombra, sombra. Voy pintando con muchos clics y voy probando. Siempre te recomiendo que lo hagas con una opacidad baja. Así vas probando, pintás y probás. Y fíjate cómo la capa tiene más transparentes, más intensas. Entonces tal vez así no lo notes, pero si yo oculto esta capa, ahí vas a ver cómo las sombras van cambiando. A dar un poco más por ahí, más ahí. Por acá, abajo del huevo. Pintando, ¿no? Entonces fíjate cómo ahí vas a darle sombra a todas estas partes. Por acá también puede ser. Por acá también. Si no te convence, le das un poquito más de opacidad, 54, ponemos ahí. Ahí va a pintar con un poco más de intensidad esa parte. Entonces ahí vas a ver el cambio, ¿no? Y esto que estamos haciendo con las sombras, podemos realizar exactamente lo mismo con las iluminaciones. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a ponerle de nombre iluminaciones. Ahora sí, en vez de pintar de negro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar de blanco. Hacemos el mismo mecanismo. Pintamos una parte donde haya iluminación y vamos a aplicarle la fusión de capa. Yo acá utilizo siempre superponer, ¿no? Superponer. Bajamos un poquito la opacidad. Y ahí sí empezamos a pintar todas las partes. Vamos a levantar un poco la fotografía. Te vas a tener que fijar en dónde está pegando la luz. Esto lo vamos a bajar un poco. Acá pega la luz. Acá pega la luz. En las manos pega la luz. Le vamos a dar un poco por ahí. Otro poco por ahí. Otro poco por ahí. Un poquito en la naranja. Un poquito por acá. Y le vas a ir dando mayor intensidad. Vamos a darle más intensidad por ahí. Más por ahí.
Ahí estamos, ¿no? Entonces, como te digo, este brillo también. Vamos a dar ahí. Vamos a dar un poco ahí. Ahí está. Como te digo, tal vez no lo notes, pero si yo agrupo todo, control G, oculto y muestro, fíjate cómo cambió la fotografía. Esta era la fotografía original. Y ahí tenemos la fotografía editada. Fíjate cómo cambiamos las sombras, como la mano se la ve con mayor textura, con mayor información. Y así podemos aplicar otros ajustes que nosotros querramos. Podemos agregar un ajuste de tono de saturación. Yo en lo personal no me gustan las fotos con una saturación tan alta. Siempre atino a bajar un poquito. Me parece más natural. Que no tenga tanto color la fotografía. Por ejemplo ahí. Entonces metemos en una capa. Ocultamos y mostramos. Fíjate cómo cambió la fotografía. El cambio que tuvo con estos pequeños ajustes que hicimos. Otro ajuste, esto está fuera de las iluminaciones y las sombras, pero viene al caso, te lo puedo explicar. El ajuste de corrección selectiva. Vas a cliquear. Y lo que puedes hacer con este ajuste es cambiar un color específico de la fotografía. Supongamos que nosotros queremos que el color amarillo de la yema sea de otro color, ¿no? Vamos a ir a seleccionar amarillo. Vamos a agregarle más cian para que se vaya verde. Más cian. Entonces, fíjate cómo sin ninguna selección hicimos un cambio de color de una forma muy rápida y muy prolija. Nos tomó solamente el color amarillo y todo lo relacionado. Ojo ahí. Fíjate que me cambió el color de la naranja también. Pero ¿qué pasa? Yo acá te comenté que todas las capas de ajuste vienen con una máscara de capa. Entonces, cerramos. Y yo en este caso, ¿qué debo hacer? Ir a la máscara de capa, seleccionar el pincel, el color negro, porque voy a tapar, y voy a pintar la naranja. Esto, recordemos subir la opacidad. Pintamos la naranja. Entonces el ajuste no va a afectar en toda la parte negra que tengamos dibujada. Siempre fíjate que no haya otro lugar esté molestando. Ahí podemos pintar acá para que por si está agarrando. Acá también hay algo verde, que si no queremos que lo agarre, vamos a poner ahí. Igual creo que es parte del huevo, así que volvemos. Está bien que agarre este pedazo. Tal vez haga lo que te conviene para hacer más fácil. De agarrar, hacer una selección. Solamente esta parte, que es donde está el amarillo. Vamos a apretar Control, Shift y la letra I para invertir la selección. Y ahora vamos a la capa de ajuste y vamos a pintar de negro todo esto. Entonces, yo lo que estoy pintando es todo menos esta parte. Fíjate cómo está cambiando la máscara de capa. Entonces, ahora sí, Control D. Y le estamos indicando que la corrección selectiva solamente la haga en esta parte de la fotografía. Porque queremos cambiar el color del huevo. ¿Y qué pasa si queremos cambiar solamente el color rojo? Ahora lo que podemos hacer, te explico una forma un poquito más avanzada. Realizamos una selección de toda esta parte. Esto tiene que tener mucho pulso porque si lo soltás se te cierra el trazo. Así que sigamos, listo. Una vez que tenemos la selección de esto, ahora podemos crear la capa de ajuste. Mirá este truco que te enseño. Y vamos a corrección selectiva. Entonces, una vez que lo cliqueo, me creo una selección selectiva solamente de la parte que yo había seleccionado. Entonces ahora sí, puedo ir al color rojo y ese color rojo lo cambio por otro color. Vamos a darle ahí, rosa, y lo ponemos así. Listo. Entonces, ahí es como cambiar el color de solo esta parte. Eso tenerlo en cuenta. Si previamente vos sabés que querés cambiar un color específico de la fotografía, primero te conviene hacer una buena selección de esa parte, la seleccionás y después creás el ajuste, para que automáticamente la máscara se cree con esa selección ya considerada.